El apagón general que puso en cuestionamiento la capacidad de respuesta todavía es la hora que no se da la explicación debida, pero una de cal y otra de arena. El turismo sigue creciendo y generando más de 180,000 empleos directos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre aquí en Primer Plano a través de los canales 3, ahora Televisión, de EN Televisión y de Mía Visión en Puerto Plata. El apagón generado, blackout, como le dicen ahora por el nombre en inglés, realmente pone en cuestionamiento lo que es la capacidad de respuesta. Pero algo peor, se supone que cuando se produce un hecho de esa naturaleza, los estudios técnicos deben tener respuesta lo más rápido posible, en lo inmediato. Ya transcurrieron varios días y todavía es la hora que se está preparando el informe para explicar lo que realmente pasó. Eso de verdad no le encuentro sentido, exceptuando que se quieran maquillar algunas cosas y se le está buscando la mejor narrativa. Y hay que admitir que un blackout, un apagón general ocurre por diversas razones y en cualquier gobierno. Sin embargo, cuando se produce ahora, en momentos en que la sede, los funcionarios del sector eléctrico reciben el mayor cuestionamiento por razones fundamentales, constantes apagones y facturación alta, incluso en sectores que se supone que son 24 horas de servicio, las interrupciones son cada vez más frecuentes. Y lo hago explicando, por ejemplo, hay lugares, en los restauradores es un sistema 24 horas. E incluso hubo o hay mucha gente que se le dañaron, si se quieren, que no tienen en servicio los sistemas de emergencia, entiéndase planta, entiéndase inversores. ¿Por qué? Porque las interrupciones eran cosas que parecían haber tenido fin. Y si se producía algún apagón, era tan breve que no había necesidad de grandes inversiones. Ahora, en lugares como los restauradores, la gente está volviendo a comprar sus baterías, a comprar sus inversores y arreglar o reactivar su planta de emergencia. Lo peor es que el cobro por el servicio, pese a la falta de ello, es el mismito. Hay gente que en ese sector pagan 15, 18 y 20,000 pesos. Pagaban antes 17, ahora pagan 20 con más apagones. Entonces, son esas cositas que cuando ocurre un apagón general como el de los días pasados, realmente irritan a la gente y eso se le atribuye a ineficiencia, a diversas razones. El hecho es que el tema es para preocuparse. Veamos alguna reacción a ese apagón que todavía esta es la hora que no han dado un informe definitivo.
Pese al lento retorno del servicio eléctrico, luego del apagón nacional de este martes, en distintos sectores del país, las autoridades enfrentan fuertes críticas por la interrupción del servicio que puso en pausa el país. Aunque se presume que el daño fue grave, las pérdidas económicas siguen sin determinarse. No, todavía no, porque realmente fue un apagón general. Eso en la actividad económica tuvo diferentes impactos porque muchas industrias, muchas empresas tenían la capacidad de poder entrar sus plantas y sus generadores de emergencia. Quizás en negocios más pequeños esto tuvo otro impacto y sobre todo en la cantidad de dominicanos que en el transporte se le distorsionó en sus casas y eso es incuantificable. Hemos tenido reportes, obviamente, de pequeñas empresas y micro que tuvieron una paralización de sus labores. Eso le crea, pues, una disminución de sus ingresos. Se está cuantificando cuánto fue la pérdida económica que sintieron esos empresarios. Y nada, vamos a esperar que eso se termine de cuantificar. En cambio, la oposición sí maneja cifras y las usa para argumentar que los subsidios del gobierno han sido malgastados con negligencia. Estamos pagando 2.000 millones de dólares, casi 200.000 millones de pesos solamente en subsidio. Hay una negligencia, hay una incapacidad. Realmente estamos tirando el dinero en el suelo y ahora con este apagón general, donde se ve que también fue negligencia. Yo animo al gobierno a que se ponga en esto. Por un lado, la Confederación Patronal de la República Dominicana no descarta auditar las instituciones que administran el servicio. Siempre, eso es importante. Las auditorías siempre son necesarias. Pero por otra parte del sector empresarial, se prioriza dar seguimiento a la pactada reforma del sector eléctrico. El subsidio al sector eléctrico aumentará en proporción con lo que se destinó en el año 2024. Hay avances importantes en el nombramiento de equipos técnicos en la gestión de estas instituciones. Sin embargo, el tema financiero todavía sigue siendo una carga. Y por eso creemos que de cara al año próximo se deben retomar los compromisos que se asumieron en el pacto eléctrico. Tanto la presidencia de la Confederación Patronal de la República Dominicana como el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada entienden que las autoridades correspondientes deben dar respuesta sobre lo sucedido el martes. E incluso Francisco Domínguez Brito, desde la oposición, exige explicaciones. Bueno, esas explicaciones las exigen los políticos, pero la exige la gente común. ¿Qué realmente pasó? Veamos la reacción que eso provocó en el Congreso Nacional. Desde que se puso en funcionamiento el Metro de Santo Domingo, se daba como un hecho que este transporte contaba con su propia energía. Y el expresidente Leonel Fernández expresó que su potencia es de 40 megavatios. El apagón general produjo un colapso al igual que en todas las infraestructuras del país. Qué casualidad, el apagón se haya dado justo en el momento que están en mantenimiento. ¿No le parece a ustedes raro? Imaginemos eso mismo en un hospital. Un apagón, una persona en plena cirugía y no hay fuente de energía alternativa. Todo eso debe preverse. Si vamos a dar mantenimiento en un lugar que puede generar un apagón general, entonces no podemos dar mantenimiento en un lugar donde se va a generar un apagón localizado que puede incidir en la calidad del transporte público colectivo, que además es un tema de seguridad nacional. Esperemos que las autoridades estén tomando las medidas del lugar. Lo que sí es muy deprimente es que vemos situaciones de manera reiterada que ya eran parte de nuestro pasado, sin embargo, en este gobierno se han convertido nueva vez en parte de la cotidianidad. Lo que le pedimos ni siquiera es que sigan avanzando, es que dejemos de retroceder. Mientras que la diputada PRMista Carmen de la Rosa descalifica a la oposición para criticar y defiende las acciones del gobierno. Bueno, nosotros como del partido oficialista nos solidarizamos con todas las personas que fueron afectadas, que yo diría que fue el país por completo, pero también felicito la rapidez con que la institución agilizó, porque no es fácil sufrir un choque en todas las redes. Las autoridades han tenido diferentes versiones en torno a la seguridad energética del Metro de Santo Domingo. La gente necesita saber con certeza si el Metro de Santo Domingo tiene un sistema energético aislado que le permita soportar un apagón general para que su sistema no se vea afectado y así sus usuarios no pasen todas las calamidades. Ahí
está la reacción en el Congreso. Claro, también en ese estamento se salpica con el sabor político, porque de verdad cuando pasan hechos como estos, también los partidos de oposición le quieren sacar provecho político a la situación. Una situación que afecta directamente a todos los dominicanos. No hay clase social. Por eso, el ciudadano común también reaccionó respecto al tema. Ellos se están equivocando de hace mucho. Ellos no sirven ninguno, hermano. Esa gente hay que sacarlo todo y buscar nuevas opciones. Aquí no sirven ninguno. Si nosotros nos equivocamos en estas elecciones que vienen, nos jodimos, en serio. Bueno, todo tiene consecuencias. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Ella puede dar la declaración que ella quiera, me encuentro yo, pero no del todo. No del todo. No creo que esté siendo totalmente honesta con el pueblo dominicano con la declaración que dio. Es algo que nunca había sucedido aquí. Muy pocas veces se había visto y muchas vidas opuestas en peligro. O sea, este país debe tomar más medidas para que las vidas por lo menos tengan por lo menos un poquito de más seguridad, ¿verdad? Porque De acuerdo con la viceministra Betty Soto, el fallo ocurrió durante un procedimiento de cambio en una línea de tensión, lo que provocó la salida de la línea 138 de la subestación de San Pedro de Macorís, desencadenando una interrupción del servicio eléctrico. Los entrevistados también señalaron que un error de esa magnitud evidencia debilidades en los protocolos de seguridad y operación del sistema eléctrico nacional. Bueno, el dominicano es experto en todo, habla de todo, pero el tema es que el país se vio sumergido en un caos total con el tema de los apagones. No solamente en la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo, se produjeron reacciones de esa naturaleza. Veamos qué opinan los residentes en la capital del Cibao, Santiago de los Caballeros. Este martes, después del mediodía, un apagón sorprendió a todo el territorio nacional, con horas de interrupción en el servicio eléctrico, que han generado fuertes críticas a las autoridades por parte de la población. La ciudad corazón no fue excluida del tormento, ya que los moradores alrededor de la avenida Salvador Estrella Sarjala aseguran que no aprueban la gestión del gobierno en materia de energía eléctrica. Ayer fue un apagón a nivel nacional. Nos sentimos un poco preocupados porque todas estas calores lo están acabando. Suerte que la temperatura ha bajado un poco. No, en verdad yo califico eso muy mal, porque en verdad yo me iba a trasnochar casi mente ayer con ese apagón que en verdad no voy con eso, nada, no voy. ¿Hacía mucho calor o no? Oye, que sí, mucho calor, ni la brisa se sentía. ¿Y a qué hora llegó la luz? Adiós, mi casa llegó casi a las 1 de la mañana. Un desastre ha sido esto. Sí, muchos negocios sufrieron, se les dañaron mercancías de todo. Esto fue tremendo, este gobierno se le ha salido todo de la mano. Mientras que algunos le dan el beneficio de la duda a las autoridades, otros exigen soluciones inmediatas, considerando el impacto que tienen estos apagones. Hay que investigar qué hubo, ¿no verdad? Porque no podemos jugar antes de proceder. No, al presidente que se ponga la pila porque esos apagones no pueden estar así, ¿no? Ayer hubieron 2 accidentes ahí también, por eso mismo. Y la luz llegó como a las 8 y se fue para allá, para Cienfuegos de nuevo. Creo que se modifique con eso, porque en verdad estamos feos en esa vuelta, porque hay mucha gente que pagan su luz y cuando van y vienen estos apagones. Y ahí también que corrija a esa gente que se roban la luz. Estas averías registradas en distintas localidades del Cibao, especialmente en Santiago y San Francisco de Macorís, provocaron protestas en las calles, donde residentes incendiaron neumáticos y lanzaron escombros en rechazo a la interrupción del servicio eléctrico. La situación afectó el tránsito y generó caos, mientras que en Santiago 28 personas quedaron atrapadas en ascensores del Hospital Metropolitano y de la Clínica Unión Médica, siendo rescatadas por unidades del 911 y el Cuerpo de Bomberos. Esa es la opinión de los residentes en Santiago de los Caballeros, la capital, como yo le digo, del Cibao. El Cibao, estamos hablando, que cuenta con 14 provincias. Y ahí
En Santiago de los Caballeros un desarrollo económico pujante, durísimo. Y el impacto de una interrupción eléctrica también afecta el sector industrial, comercial y demás. Pero como en la vida no todo lo que ocurre afecta a todo el mundo, hay un refrán que no me gusta porque suena feo. Dice que para salvarse uno tiene que irle mal a otros, que no es la palabra adecuada, usted sabe a lo que me refiero. Por ejemplo, los motoconchistas, el día de la interrupción del blackout, del apagón general, hicieron su agosto. Algunos dicen que llegaron hasta ganarse entre 4, 5 y 6 mil pesos. Veamos. En las paradas del kilómetro 9 de la autopista Duarte, algunos motoconchistas reconocen que el apagón les dejó buenas ganancias, aunque también fueron afectados por la interrupción del servicio de electricidad. Otros, en cambio, justifican los aumentos que hicieron a los precios del pasaje, alegando que la inseguridad y la oscuridad reinante durante el apagón atentaba contra su seguridad. Estábamos trabajando un poco más excesivo porque cuando hay flujo de personas, los motoristas se exceden en ocasiones, pero estaban teniendo consideración. En verdad uno trabajó, pero tal vez hubo mucho peligro con los semáforos no cruzando, tenía que cruzar así, porque los semáforos estaban apagando y prendiendo, pero gracias a Dios uno fluyó. Porque no voy a arriesgar mi vida por disparate, yo me voy, esa gente lo que anda es regozo a que lo choquen y vaina, si andan gente con luz, chocando a uno, los carros de concho y los guagüeros, imagínate sin luz. Ahí para allá no sé, pero a nosotros los motoristas, nosotros nos buscamos un par de pesos con los pasajeros. 200, 2,5, yo me fui un par de veces para Villamella en 4,5, 500, y eso era un juidero. Mientras tanto, en las paradas ubicadas a lo largo de la avenida Winston Churchill, especialmente en las intersecciones con las avenidas John F. Kennedy e Independencia, varios motoristas evitaron ofrecer declaraciones, aunque algunos admitieron haber obtenido ganancias que superan los 4,000 pesos durante la noche del apagón. José Elena. Bueno, como les decía, alguien tiene que fuñirse para otro salvarse. El hecho es que todavía la gente, el país, espera una respuesta concreta, un informe serio de lo que pasó con ese apagón general. Y más que eso, si habrá o no una mejoría en el servicio eléctrico, que es cada vez más complicado, que cada día se deteriora más, pese a lo que dicen las redes. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos estaremos mostrando la situación que enfrenta la Iglesia Católica y por qué no. También les diremos cómo impacta positivamente el turismo en la economía y en la gente. Ya regresamos.